Sucede algo profundamente transformador cuando cerramos el día en la presencia de Dios. Es algo que va mucho más allá de decir unas frases antes de dormir. Es un instante de entrega, de comunión íntima, de rendición completa delante del Creador. No importa si el día fue favorable o difícil, si sentiste que alcanzaste tus metas o que perdiste el camino. Cuando te inclinas, cuando conversas con Dios antes de descansar, todo se reordena. Es como si el alma hallara un reposo verdadero, como si el peso de las cargas disminuyera y la mente, por fin, pudiera guardar silencio. Y aquí surge una pregunta esencial. ¿Por qué es tan importante orar cada noche? Muchos buscan a Dios al amanecer para comenzar la jornada con ánimo y fortaleza, pero la noche presenta una batalla distinta. Es en la oscuridad cuando la mente repasa lo que hicimos y lo que dejamos pendiente, cuando los temores murmuran, cuando la ansiedad se vuelve más intensa. Es el momento en que muchos se sienten solos, inseguros o simplemente exhaustos. Justo ahí, la oración deja de ser opcional y se convierte en refugio, en un lugar seguro donde el espíritu puede descansar. Jesús mismo nos dejó este ejemplo. En numerosas ocasiones, las Escrituras nos muestran cómo se apartaba para orar a solas, a veces al amanecer y otras al final del día, pero siempre buscando esa conexión profunda con el Padre. Porque orar en la noche no consiste solo en pedir, sino en reconocer que todo lo que somos y todo lo que vivimos durante el día proviene de Dios. Es soltar nuestras preocupaciones en sus manos y descansar con la certeza de que Él sigue teniendo el control. Y aquí está lo más impactante. Hay batallas espirituales que se libran y se ganan durante la noche, mientras el mundo duerme. Existe una lucha invisible en el ámbito espiritual que muchos no perciben. Por eso algunas personas se sienten inquietas al dormir, tienen sueños perturbadores o despiertan cansadas aún después de haber descansado varias horas. La noche es un campo de batalla y quien no ora antes de dormir queda expuesto. La oración nocturna es como vestirse con la armadura de Dios, declarar que su presencia llena nuestro hogar y cerrar puertas que el enemigo podría usar para atacar. Pero también hay algo especialmente hermoso en la oración de la noche: la gratitud. A menudo atravesamos el día sin notar cuántas bendiciones hemos recibido. El simple hecho de haber llegado al final de la jornada ya es un milagro. Muchas personas comenzaron el día y no lo concluyeron. Muchas situaciones difíciles pudieron ocurrir y no sucedieron. La oración antes de dormir nos ayuda a reconocer la bondad de Dios, nos regala paz, nos llena de agradecimiento y nos permite descansar con el corazón sereno. Por eso, en este mensaje vamos a profundizar en este tema. Vamos a comprender por qué orar antes de dormir es una de las armas más poderosas que puede tener un creyente. Descubriremos cómo hacerlo, qué beneficios trae y de qué manera puede transformar tu vida espiritual. Porque cuando haces de la oración nocturna un hábito, comienzas a ver cambios reales en tu paz, en tu fortaleza y en tu relación con Dios. Parte 1. La oración como escudo espiritual. Cuando cae la noche y todo se aquieta, la mente empieza a alzar la voz. Es entonces cuando los pensamientos se intensifican, cuando repasamos lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, cuando nos cuestionamos si tomamos las decisiones correctas o si dejamos que el día se deslizara entre cosas sin verdadero sentido. Y es precisamente ahí donde la oración de la noche se vuelve esencial. Porque la noche no es solo el cierre del día, también es el momento en que muchas batallas espirituales se intensifican. A lo largo de la Escritura, Dios nos advierte sobre la importancia de mantenernos atentos, de no caer en un sueño espiritual, de estar preparados. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que terminando el día con un diálogo sincero con Dios? Jesús mismo dejó esto muy claro al enseñarnos que la oración es nuestro escudo. En Getsemaní, durante su última noche antes de ser entregado, les dijo a sus discípulos: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Según el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Estas palabras no son solo una invitación a orar, son una advertencia directa. Velar y orar significa permanecer despiertos espiritualmente, no bajar la guardia y no darle espacio al enemigo.
¿Y cuál es la mejor manera de lograrlo? A través de la oración. Porque cuando oras antes de dormir, no solo hablas con Dios, también proteges tu espíritu. Piénsalo así. Cuando te acuestas por la noche, cierras la puerta de tu casa. No te duermes con la puerta abierta, porque cualquiera podría entrar. En lo espiritual ocurre lo mismo. Cuando no oras antes de dormir, es como dejar la puerta del alma abierta. El enemigo es astuto, y si encuentra una entrada, llegará con dudas, temores y angustias. Pero cuando oras y cubres tu noche con la presencia de Dios, esa puerta se cierra y el enemigo pierde toda autoridad sobre tu descanso. Muchos piensan que la oración solo sirve para pedir, pero la oración nocturna es también una forma de protección. Es un acto de fe y de total dependencia en Dios. Es reconocer que no podemos hacerlo todo por nuestras propias fuerzas y que lo necesitamos incluso cuando dormimos, en esos momentos en los que no tenemos control alguno. ¿Por qué la noche es tan delicada espiritualmente? Porque la Biblia nos dice que el enemigo actúa como un león rugiente, buscando a quien devorar, tal como lo expresa la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Durante el día estamos ocupados, distraídos, en constante movimiento, pero en la noche somos más vulnerables. La mente queda más expuesta y las emociones pueden traicionarnos. ¿Alguna vez has notado que por la noche la ansiedad se intensifica, la tristeza se hace más profunda o los pensamientos negativos aparecen con más fuerza que durante el día? Eso no es casualidad, es un campo de batalla y quien no ora pelea solo. Pero aquí está la buena noticia: cuando oras, no luchas solo. Cuando oras, Dios envía a sus ángeles para cuidar tu descanso. El Salmo 91, uno de los más poderosos de la Escritura, declara: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En el versículo 11. ¿Sabes lo que esto significa? Que al orar en la noche estás activando la protección de Dios sobre tu vida. Es como levantar un ejército celestial alrededor de tu hogar, de tu mente y de tu corazón. Aquí se marca una gran diferencia entre quien ora por la noche y quien no lo hace. Quien no ora se acuesta con preocupaciones, con angustias y con pensamientos desordenados. Pero quien ora, quien entrega su noche a Dios, descansa en paz, porque sabe que no está solo y que su reposo está en manos del Creador. Piénsalo un momento. ¿Cómo serían tus noches si cada día las terminaras en la presencia de Dios? ¿Cómo se sentiría tu alma si, en lugar de acostarte con ansiedad, te acostaras con fe? Parte 2. Lo que declaras en la noche define tu día. Y aquí viene algo que muchos aún no han considerado. Lo que elevas en oración durante la noche tiene un efecto directo en la manera en que vivirás el día siguiente. Y esto no es una opinión personal, es una verdad que la misma palabra de Dios revela. La noche no es solo el cierre de una jornada, es el terreno donde se siembran semillas que darán fruto al amanecer. Permíteme explicarlo con un ejemplo sencillo. Imagina que te acuestas con el corazón lleno de ansiedad, repasando todos los problemas del día, pensando en lo que salió mal y en aquello que no lograste resolver. No entregaste nada a Dios, no soltaste las cargas. Simplemente te fuiste a la cama con la mente y el alma pesadas. ¿Cómo crees que despertarás? Exactamente agotado. Aunque hayas dormido 8 horas, te sentirás cansado, porque tu espíritu nunca descansó. La mente siguió luchando mientras dormías. Las preocupaciones no se detuvieron y, al despertar, lo primero que sentirás será la misma angustia con la que te acostaste. Ahora imagina una escena diferente. Antes de dormir, tomas unos minutos para hablar con Dios. Le entregas cada preocupación, le agradeces por lo bueno del día y le pides que cuide tu mente y tu corazón. Te acuestas en paz, confiando en que Dios tiene el control. ¿Cómo crees que despertarás? Aquí está el secreto. La oración nocturna es la siembra y el día siguiente es la cosecha. Observa lo que declara el Salmo 5, versículo 3. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué nos enseña esto? Que lo que declaras en la presencia de Dios, ya sea en la noche o al comenzar el día, influye directamente en tu expectativa. Cuando te presentas ante Dios con un corazón confiado, el día que tienes por delante se vive de manera distinta. La importancia de entregar el control a Dios es fundamental.
Hay muchas cosas que creemos poder manejar solos. Decimos, mañana resolveré esto, mañana hablaré con tal persona, mañana haré que todo cambie. Pero la realidad es que no controlamos nada. Podemos planear cada detalle y aún así el día puede traer algo inesperado. Por eso la oración nocturna no es solo un acto de fe, también es un acto de humildad. Es reconocer que no somos nosotros quienes sostenemos nuestras vidas, sino Dios. Cuando oras por la noche, en esencia le estás diciendo, Señor, hice lo mejor que pude hoy, pero lo que no logré lo dejo en tus manos. No voy a seguir preocupándome porque sé que tú tienes el control. Esto es clave, porque cuando te acuestas sin entregar el control a Dios, tu corazón continúa cargando pesos innecesarios. Jesús lo expresó con claridad en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Lo ves? Dios no desea que te duermas con el alma exhausta. Él quiere darte un descanso verdadero, no solo físico, sino también emocional y espiritual. Como orar en la noche para transformar tu día. No se trata simplemente de repetir palabras ni de decir gracias por el día y terminar. Se trata de hablar con Dios como hablarías con un amigo, como con un padre que te ama. Si no sabes por dónde empezar, aquí tienes una guía sencilla para una oración nocturna poderosa. Primero, comienza agradeciendo. No importa cuán difícil haya sido el día, siempre hay algo por lo cual dar gracias. Si llegaste al final de la jornada con vida, ya tienes un motivo. Segundo, entrega tus preocupaciones. Dile a Dios qué es lo que te inquieta. No te guardes nada, sé honesto con Él. Tercero, pide su paz y su protección. Declara que Él es tu refugio, que su presencia cubre tu hogar y que ningún mal podrá alcanzarte mientras duermes. Cuarto, declara un nuevo comienzo. Pídele a Dios que el día siguiente sea mejor. Que su gracia te acompañe y que cada paso que des esté guiado por Él. Cuando haces esto cada noche, estás sembrando paz en tu vida y preparando el terreno para que la jornada siguiente sea distinta. Y aquí queda una reflexión. ¿Cómo crees que cambiaría tu vida si cada noche la cerraras en oración? Parte 3. La oración nocturna como arma espiritual. Aquí entramos en algo verdaderamente profundo. Existen batallas que solo se ganan de esta manera. Y no me refiero únicamente a problemas visibles o físicos, sino a luchas invisibles, a ataques espirituales que muchas veces ni siquiera comprendemos. Hay quienes piensan que la oración nocturna es solo un momento de gratitud o una rutina para dormir tranquilos. Sin embargo, la realidad es que la noche es el escenario donde se libran algunas de las guerras más intensas en el ámbito espiritual. Cuando duermes, el cuerpo descansa, pero el espíritu permanece activo. Y en el mundo espiritual, la noche es un territorio donde ocurren muchas cosas que nuestros ojos no pueden percibir. ¿Te has preguntado por qué hay personas que no logran dormir bien? ¿Por qué sienten temor en la oscuridad? ¿Por qué aparecen pesadillas, ataques de ansiedad o una sensación de opresión justo cuando intentan descansar? No es coincidencia. La noche es un momento clave en la batalla espiritual. Pero aquí viene la buena noticia. Dios nos ha dado armas para luchar y vencer. Y una de las más poderosas es la oración antes de dormir. Por eso, vamos a entender por qué la noche es un terreno de combate espiritual y cómo la oración puede protegerte y fortalecer tu vida. Primero, en la noche el enemigo actúa en silencio. Si hay algo que el adversario sabe hacer bien, es moverse en lo oculto. No siempre ataca de forma evidente. Muchas veces lo hace de manera sutil, en lo profundo de la mente, a través de pensamientos que aparecen justo cuando intentas conciliar el sueño. Jesús advirtió sobre esto cuando contó la parábola del trigo y la cizaña. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 25, se dice: Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. ¿Notas la clave? Mientras dormían los hombres, el enemigo no suele sembrar sus mentiras cuando estás despierto y alerta. Lo hace cuando eres más vulnerable, cuando la guardia está baja. Y aquí está lo peligroso. Muchas personas creen que lo que piensan antes de dormir no tiene importancia, pero la verdad es que las semillas que el enemigo siembra durante la noche pueden dar fruto al día siguiente.
Si te acuestas con pensamientos de derrota, ansiedad o dudas sobre tu futuro, es muy posible que despiertes sintiéndote igual o incluso peor, porque el enemigo trabaja con aquello que dejamos sin resolver. Sin embargo, cuando oras antes de dormir, arrancas de raíz cualquier semilla de cizaña que el enemigo haya intentado plantar en tu mente y en tu corazón. Por eso es tan importante decirle a Dios en la noche: Señor, limpia mi mente de todo pensamiento que no provenga de ti. Cubre mi descanso con tu paz y no permitas que el enemigo tenga acceso a mi vida mientras duermo. Al hacer esto, levantas una muralla espiritual y aseguras que tu descanso esté protegido por Dios. ¿Te das cuenta del poder que hay en la oración nocturna? No es solo una costumbre, es una estrategia de guerra. Segundo, cuando duermes, tu espíritu permanece activo. Este es un punto que muchos no comprenden. El sueño afecta al cuerpo, pero el espíritu continúa despierto. Piénsalo con atención. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan vívido que sentiste que estabas viviendo algo en otro lugar? Hay personas que han experimentado sueños donde se ven en medio de una batalla, luchando contra fuerzas invisibles o contemplando realidades espirituales mientras duermen. Esto ocurre porque el espíritu no está limitado por el cuerpo, y cuando dormimos, nuestra alma continúa conectada con el mundo espiritual. Por eso la Escritura declara en el Salmo 16, versículo 7, «Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me instruye mi conciencia». Dios puede hablarte durante la noche, puede revelarte cosas, mostrarte respuestas a tus oraciones y darte dirección. Pero si no oras antes de dormir, si no preparas tu espíritu para recibir de Él, es muy posible que te pierdas esos momentos de comunión. Observa lo que le ocurrió a Samuel cuando era niño. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, Dios le habló mientras dormía. Samuel no estaba haciendo nada extraordinario, simplemente descansaba, pero su espíritu estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasaría si cada noche, antes de dormir, le dijeras a Dios: Señor, háblame mientras descanso. Si tienes algo que mostrarme, abre mis ojos espirituales. Si necesitas guiarme, enséñame incluso mientras duermo. Cuando oras de esta manera, estás abriendo tu vida a la revelación divina. Y esto es poderoso, porque Dios no solo cuida tu descanso, sino que también puede usarte durante la noche para prepararte para lo que viene. Tercero, los ataques más intensos llegan en la oscuridad, pero la luz de Dios siempre prevalece. Aquí hay algo clave que debes entender. El enemigo intenta usar la oscuridad para infundir miedo. ¿Por qué crees que tantas personas sienten temor por la noche? ¿Por qué la ansiedad se intensifica cuando todo está en silencio? ¿Por qué algunos experimentan ataques de pánico o pesadillas justo en la madrugada? Porque el adversario utiliza la oscuridad como herramienta de intimidación. Pero escucha bien, Dios es luz, y donde hay luz, la oscuridad no puede permanecer. El Salmo 27, versículo 1, declara: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Esto significa que cuando oras en la noche, estás encendiendo una luz en el ámbito espiritual. Estás declarando que el enemigo no tiene derecho a tocarte, que tu descanso está bajo la cobertura de Dios y que ningún espíritu de temor, ansiedad u opresión puede permanecer en tu vida. Por eso, antes de dormir, puedes elevar una oración como esta: Señor, ilumina mi vida con tu presencia. Toda sombra de temor la echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro que mi hogar es un lugar de paz y descanso. Porque cuando Dios está presente, el enemigo no tiene otra opción más que huir. Si hasta ahora no tenías el hábito de orar antes de dormir, quiero que reflexiones en esto. ¿Cuántas veces has sentido miedo, ansiedad o inquietud durante la noche? ¿Cuántas veces te has acostado agotado y te has levantado de la misma manera? ¿Cuántas veces la noche se ha sentido como una carga en lugar de un tiempo de verdadero descanso?
Si alguna de estas preguntas te hizo pensar, es porque Dios te está llamando a cambiar la manera en que cierras tu día. La oración nocturna no es un ritual vacío ni aburrido. Es un arma espiritual. Es la clave para dormir en paz, para despertar con fuerzas renovadas y para asegurarte de que tu noche está bajo el control de Dios y no del enemigo. Parte 4. La oración nocturna como puerta a la sanidad y la restauración. Aquí entramos en un terreno profundo, porque la oración de la noche no solo nos protege del adversario, también trae sanidad. Mira, todos cargamos pesos a lo largo del día. Nos suceden cosas que nos marcan. Algunas nos hieren sin que siquiera lo notemos. Un comentario negativo, una desilusión, una mala noticia, un fracaso personal. Y aunque creemos haberlo superado, muchas veces esas heridas se quedan dentro de nosotros, influyendo en la manera en que vivimos. ¿Y qué suele ocurrir? Nos vamos a la cama con el corazón cargado y, si no entregamos todo eso a Dios durante la noche, al día siguiente despertamos igual o incluso peor. Por eso la oración nocturna es mucho más que un simple acto religioso. Es un proceso de sanidad y restauración. En esta parte vamos a hablar de cómo la oración antes de dormir puede transformar tu corazón, sanar tus heridas y liberarte de todo aquello que no necesitas seguir cargando. Primero, Dios no desea que te acuestes con el corazón herido. ¿Cuántas veces te has ido a dormir con tristeza, enojo o resentimiento? A veces el día deja marcas profundas, un conflicto familiar, una discusión con alguien que amas, un error en el trabajo, la sensación de no haber sido suficiente. Y si no llevamos eso a Dios en oración, el corazón comienza a llenarse de un peso que nos desgasta. Jesús nos dejó una enseñanza clara sobre esto en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Observa bien estas palabras. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto significa que Dios no quiere que terminemos el día cargando cosas que nos destruyen por dentro. Él quiere que las soltemos, que las pongamos en sus manos antes de descansar. Si te acuestas con rabia, al día siguiente esa rabia crece. Si te duermes con tristeza, al despertar sientes que pesa aún más. Pero si en la noche te detienes un momento para hablar con Dios y decirle, Señor, hoy me dolió esto, pero te lo entrego. No quiero dormir con rencor en mi corazón. Sáname y ayúdame a soltar lo que no puedo controlar. Pues entonces algo extraordinario ocurre. Dios comienza a limpiar tu corazón mientras duermes. Dios es experto en sanar almas. Y cuando decides confiar en Él antes de dormir, al despertar notas que el peso se ha ido, que el dolor ya no lastima de la misma manera, que hay una paz que antes no estaba. Ahí comprendes el poder de la oración nocturna. No solo cierra el día, lo cierra de la forma correcta, con un corazón libre. Segundo, la oración nocturna trae sanidad emocional y espiritual. Hay algo que muchas personas no comprenden. La oración antes de dormir no solo sana el alma, también puede traer sanidad al cuerpo. Mira lo que declara la Biblia en Jeremías capítulo 17, versículo 14. Sáname, Señor, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Dios es sanador. Muchas veces buscamos sanidad únicamente en lo físico, pero la realidad es que muchas enfermedades tienen su origen en el alma. Piénsalo. ¿Cuántas personas viven con dolores de cabeza constantes, con insomnio, con enfermedades que los médicos no logran explicar? En muchos casos la raíz no es física, sino emocional y espiritual. El estrés provoca enfermedades, la ansiedad afecta el corazón, el resentimiento envenena el cuerpo. Por eso Dios nos invita a llevar nuestras cargas a Él, porque cuando soltamos el dolor en su presencia, nuestro cuerpo también comienza a sanar. Antes de dormir, dile a Dios, Señor, sana mi cuerpo y mi alma. Si hay algo que me está enfermando, quítalo. Dame paz, dame descanso, dame salud. Lo que ocurre después es asombroso. Dios comienza a obrar en áreas de tu vida que ni siquiera imaginabas. Porque cuando duermes en paz, tu cuerpo también responde con paz. Por eso hay personas que al comenzar a orar por la noche, descubren que sus dolencias desaparecen, que la ansiedad disminuye y que el corazón se siente más liviano. Dios no solo quiere darte reposo físico, quiere darte un descanso completo, un descanso que restaura. Tercero, orar en la noche te prepara para el día que viene.
Aquí hay algo fundamental. Cuando oras antes de dormir, estás preparando el terreno para la jornada siguiente. Es como sembrar antes de la cosecha. No puedes esperar despertar con ánimo, fuerzas y dirección si no te preparaste espiritualmente la noche anterior. David entendía esto perfectamente. Por eso declaró en el Salmo 4, versículo 8, «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». David sabía que antes de cerrar los ojos debía asegurarse de que su confianza estaba puesta en Dios, porque eso determinaría la manera en que despertaría. Imagina comenzar cada día con una mente tranquila, con un corazón lleno de propósito y con la certeza de que Dios va delante de ti. Eso no ocurre por casualidad. Sucede cuando decides cerrar el día en la presencia de Dios. Así que, si últimamente te has sentido desorientado, sin fuerzas o sin rumbo, quizá la respuesta no esté en lo que haces durante el día, sino en lo que dejas de hacer por la noche. Si deseas mañanas llenas de propósito, comienza a orar antes de dormir. Si quieres despertar con fuerzas renovadas, entrega cada noche en las manos de Dios, porque cuando descansas bajo su cobertura, el enemigo no tiene poder sobre tu día siguiente. Parte 5. Cómo hacer de la oración nocturna un hábito poderoso. Aquí es donde muchas personas tropiezan. Saben que la oración nocturna es importante. Entienden que trae protección, sanidad y paz, pero no logran convertirla en una práctica constante. Vivimos en un mundo acelerado, donde nos vamos a la cama con el teléfono en la mano, la mente llena de distracciones y la excusa de «mañana lo hago». Pero cada vez que postergamos nuestra conexión con Dios, estamos dejando pasar una oportunidad invaluable. Déjame decirlo con claridad. Orar por la noche no debería ser algo opcional, debería ser una prioridad. Si Dios te ha sostenido durante todo el día, si te ha cuidado, si te ha dado vida, ¿cómo no dedicar al menos unos minutos para hablar con Él antes de dormir? Por eso, en esta parte vamos a aprender cómo hacer que la oración nocturna deje de ser algo ocasional y se convierta en un hábito firme, profundo y transformador. Primero, prepara tu corazón para el encuentro con Dios. La oración no es solo pronunciar palabras, es un encuentro real con Dios. Y como todo encuentro importante, requiere preparación. Imagínate que tienes una reunión con alguien muy importante. No llegarías tarde. No estarías distraído con el teléfono, ni con la mente en otro lugar. Entonces, ¿por qué hacerlo con Dios? Si realmente queremos que la oración nocturna transforme nuestras vidas, debemos empezar a verla como lo que es, un momento sagrado. Para lograrlo, hay algunas acciones prácticas que pueden ayudarte. Elimina las distracciones. Si siempre te acuestas con el teléfono en la mano, con la televisión encendida o revisando redes sociales, será muy difícil conectar verdaderamente con Dios. Procura apartar un tiempo únicamente para orar, sin interrupciones. Busca un lugar tranquilo. Aunque la oración puede hacerse en cualquier sitio, contar con un espacio especial para hablar con Dios puede ayudarte a entrar en comunión con mayor facilidad. Puede ser tu habitación, un rincón de tu casa, un lugar donde experimentes paz. Aléjate del ruido. Muchas veces no logramos escuchar la voz de Dios porque nuestra mente está saturada. Antes de orar, respira profundo, aquieta tu corazón y recuerda que estás entrando en la presencia del Creador del universo. Cuando comienzas a ver la oración nocturna como un encuentro real con Dios y no como una tarea más del día, todo se transforma. Y aquí está lo más interesante. Cuanto más te acerques a Dios por la noche, más notarás su presencia durante el día. Segundo, crea un patrón de oración que se adapte a ti. Hay personas que no oran porque sienten que no saben cómo hacerlo. Piensan que la oración debe ser algo complicado, lleno de palabras elegantes, casi como un discurso. Pero aquí está la verdad. Dios no espera palabras perfectas, espera un corazón sincero. Si nunca has desarrollado el hábito de orar antes de dormir, aquí tienes un modelo sencillo pero poderoso que puedes seguir. Paso 1. Comienza con gratitud. Antes de pedir cualquier cosa, agradece. No importa cómo haya sido tu día, siempre existe un motivo para dar gracias.
Puede ser por tu vida, por tu familia, por la oportunidad de haber vivido un día más. Puedes decir algo como: Señor, gracias por este día. No fue perfecto, pero en cada momento estuviste conmigo. Gracias porque, a pesar de mis errores, sigues siendo fiel. Gracias porque hoy tuve alimento, un techo y un lugar donde descansar. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos recuerda que Dios siempre ha estado presente, incluso en los días más difíciles. Paso 2. Suelta tus cargas. Aquí es donde entregas a Dios todo lo que pesa en tu corazón. Si tuviste un mal día, díselo. Si hay algo que te preocupa, exprésalo. No guardes nada. Dios no necesita que ocultes lo que sientes. Él ya lo sabe, pero desea que se lo confíes. Puedes decir: Señor, hoy me sentí frustrado por esto, pero no quiero acostarme con esa carga. Hay cosas que no entiendo, pero decido confiar en ti. No quiero dormir con miedo, angustia o enojo. Te entrego todo porque sé que tú tienes el control. Cuando sueltas tus cargas en la oración, tu descanso cambia, porque ya no duermes con los problemas en la mente, sino con la certeza de que Dios se está encargando de ellos. Paso 3. Pide la protección de Dios para tu noche. Aquí es donde blindas tu descanso, donde declaras que el enemigo no tiene autoridad sobre tu vida, que el miedo no entrará en tu habitación y que la paz de Dios te cubrirá. Puedes orar así: Señor, cubre mi mente y mi corazón con tu paz. No permitas que el enemigo tenga acceso a mis pensamientos mientras duermo. Que esta noche sea un tiempo de descanso profundo en tu presencia. Recuerda que cuando oras antes de dormir, estás levantando un muro alrededor de ti, y el enemigo no puede tocar a quien descansa bajo la cobertura de Dios. Paso 4. Declara bendición sobre el día siguiente. Este es un punto que muchos olvidan, pero es fundamental. El día siguiente no comienza cuando te levantas, comienza la noche anterior, cuando decides entregarlo a Dios antes de dormir. Dile al Señor: bendice mi día de mañana, guía mis pensamientos, dirige mis pasos y permite que todo lo que haga esté alineado con tu voluntad. Que todo lo que haga esté alineado con tu propósito. Cuando haces esto, estás sembrando semillas de bendición en tu futuro. Y lo más asombroso es que, al despertar, sentirás que Dios ya ha preparado el camino delante de ti. Tercero, la clave del crecimiento está en la constancia. Aquí está el punto más importante. La oración nocturna necesita ser constante. No puede practicarse solo cuando te sientes mal, únicamente cuando surge un problema o cuando el miedo aparece. Debe convertirse en un hábito diario. Piénsalo así. No dejas de comer porque un día no tienes hambre, ni dejas de dormir porque ayer descansaste bien. Con la oración sucede lo mismo. No oras solo cuando lo necesitas, oras porque sabes que sin Dios no hay nada. Y aquí viene lo más impactante. Cuanto más ores en la noche, más transformada será tu vida. Habrá noches en las que sentirás una paz tan profunda que sabrás con certeza que Dios está contigo. Habrá noches en las que despertarás con respuestas, con claridad y con dirección. Porque la oración no es solo una acción, es un puente que conecta tu vida con el poder de Dios. Quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales antes de dormir? ¿Cuántos minutos inviertes en cosas que no tienen verdadero valor? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios antes de cerrar el día? Si hasta ahora no tenías el hábito de orar por la noche, hoy es el mejor momento para comenzar. Empieza con 5 minutos, luego 10, después 20. Hazlo parte de tu vida, y te aseguro algo. Si conviertes la oración nocturna en un hábito, tu vida no volverá a ser la misma. Parte 6. Testimonios del poder de la oración nocturna. Aquí entramos en una de las partes más impactantes. La enseñanza es importante, pero la evidencia transforma. No estamos hablando de algo simbólico ni simplemente inspirador. Estamos hablando de algo real, poderoso y transformador. La oración nocturna ha cambiado vidas, ha sanado corazones, ha liberado a personas de la ansiedad, ha roto cadenas espirituales y ha abierto puertas que parecían imposibles de abrir. Y lo más sorprendente es que no se trata de grandes discursos ni de palabras complejas. Dios no necesita que ores como un experto. Solo necesita un corazón sincero.
Por eso quiero compartir contigo algunos testimonios de lo que la oración nocturna ha hecho en la vida de muchas personas. Mientras los lees, piensa en esto. Si Dios lo hizo con ellos, también puede hacerlo contigo. Si estas personas experimentaron un cambio, ¿por qué tú no? Porque la oración nocturna no es solo un hábito, es un arma que te conecta con el poder de Dios. Primero, de pesadillas y ansiedad a descanso en Dios. Este es el testimonio de una mujer que durante años luchó con pesadillas, ansiedad y ataques de pánico por la noche. Cada vez que se acostaba, su mente se llenaba de preocupaciones. Se despertaba en medio de la madrugada con la sensación de que algo malo iba a suceder. En ocasiones tenía sueños tan intensos y aterradores que prefería no dormir. Probó de todo: escuchar música relajante, apagar el teléfono temprano, tomar infusiones para el estrés, pero nada daba resultado. Hasta que un día alguien le habló sobre la oración nocturna y le dijo: no te acuestes sin hablar con Dios. Antes de cerrar los ojos, pídele que cubra tu noche con su paz. Aquella misma noche decidió intentarlo. No sabía qué decir, así que simplemente le habló a Dios: Señor, no quiero tener miedo al dormir, dame paz. Y ocurrió algo asombroso. Por primera vez en muchos años durmió sin interrupciones. Despertó sintiéndose diferente, como si algo se hubiera ordenado en su espíritu. Desde ese momento, convirtió la oración nocturna en un hábito. Cada noche, antes de acostarse, oraba, entregaba su ansiedad a Dios y pedía su protección. Las pesadillas desaparecieron, la ansiedad disminuyó y las noches dejaron de ser una batalla para transformarse en un tiempo de descanso verdadero. Porque cuando entregas tu noche a Dios, Él se encarga de cuidar tu mente y tu corazón. Si tú has estado luchando con pensamientos negativos al anochecer, si te cuesta conciliar el sueño en paz, haz la prueba. Habla con Dios antes de dormir y dile: Señor, cubre mi descanso. No quiero dormir con miedo, quiero descansar en tu paz. Te aseguro que si lo haces con fe, notarás la diferencia. Segundo, cuando oras en la noche, Dios se adelanta a tu mañana. Este testimonio es el de un hombre que comprendió que orar antes de dormir puede transformar el día siguiente. Era alguien que vivía constantemente preocupado. Al acostarse, su mente se llenaba de pensamientos sobre el trabajo, los problemas, las cuentas y las decisiones que debía tomar. Cada mañana despertaba cansado, con la sensación de que la vida era una carga pesada. Un día escuchó un mensaje sobre cómo la oración nocturna prepara el camino para el día siguiente y decidió intentarlo. Esa noche, antes de dormir, hizo una oración sencilla. Señor, dejo todo en tus manos. Sé que tú tienes el control de mi vida. Mañana será un día diferente porque tú estarás conmigo. ¿Y qué ocurrió? Al día siguiente sintió algo distinto. Despertó con más ánimo, más energía y mayor claridad. Repitió lo mismo la noche siguiente y, una vez más, notó el cambio. Después de algunas semanas de orar cada noche, su vida comenzó a transformarse. Ya no despertaba cargado de preocupaciones, sino con la confianza de que Dios ya estaba obrando en su día antes de que él abriera los ojos. Esto es real. Cuando oras en la noche, Dios se adelanta a tu mañana. Si deseas despertar con paz, con dirección y con fuerzas renovadas, debes sembrar esa bendición antes de dormir. Así que antes de acostarte, prueba decirle a Dios: Padre, bendice mi día de mañana. Dirige mis pasos y permite que todo lo que haga esté guiado por ti. Hazlo con fe y verás cómo Dios se mueve incluso antes de que salga el sol. Tercero, cuando oras, Dios puede hablarte a través de los sueños. Este testimonio es el de una mujer que atravesaba un tiempo de confusión. Tenía que tomar una decisión importante, pero no sabía qué camino elegir. Sentía que había muchas opciones, pero ninguna claridad. Una noche alguien le dijo: Dios puede hablarte mientras duermes. Ella no lo entendía del todo, pero decidió intentarlo. Antes de acostarse hizo esta oración: Señor, si hay algo que necesito saber, háblame en mis sueños. Aquella noche tuvo un sueño diferente. No fue un sueño común, fue una respuesta clara a lo que estaba buscando. Al despertar sintió paz y supo qué decisión debía tomar. Desde entonces comprendió que la oración nocturna no solo protege y sana, también abre la puerta a la revelación de Dios. Dios puede hablar de muchas maneras, y una de ellas es durante la noche, cuando el corazón está en calma y podemos escuchar mejor su voz. Así que,
Si alguna vez te sientes confundido o necesitas dirección, Antes de dormir, dile a Dios: Señor, si hay algo que deseas mostrarme, abre mis ojos espirituales. Guíame incluso mientras duermo. Dios no es un Dios de confusión, sino de claridad, y si oras con fe, Él te dará respuestas. Observa estos testimonios. Personas que vivían atrapadas en la ansiedad, en las preocupaciones y en la confusión, encontraron paz, dirección y descanso en Dios. Si Él lo hizo con ellos, también puede hacerlo contigo. Si la oración nocturna transformó sus vidas, también puede transformar la tuya. Lo único que necesitas es dar el primer paso. No te acuestes sin orar. No te duermas con el corazón lleno de preocupaciones. No permitas que el enemigo robe tu paz durante la noche. Haz de la oración nocturna una prioridad en tu vida y te aseguro algo. Si comienzas hoy, en pocos días sentirás la diferencia. Parte 7. Cómo la oración nocturna fortalece tu fe y te acerca a Dios. Aquí entramos en lo más profundo. Hasta ahora hemos hablado de cómo la oración nocturna nos protege, nos sana, nos llena de paz y nos prepara para el día siguiente. Pero hay algo aún mayor que la oración puede hacer en tu vida: fortalecer tu fe y acercarte a Dios de una manera que quizá nunca has experimentado. Seamos sinceros, muchas veces nuestra relación con Dios se vuelve rutinaria. Vamos a la iglesia, leemos la Biblia de vez en cuando, hacemos una oración rápida y continuamos con nuestras actividades. Pero no sentimos esa conexión real, ese fuego interior, esa cercanía profunda con Dios. ¿Sabes por qué? Porque la verdadera intimidad con Dios no nace solo en los momentos públicos de adoración. Nace en lo secreto, en lo personal, en esos instantes a solas con Él. Y la oración nocturna es precisamente eso, un encuentro íntimo con Dios, un momento en el que puedes acercarte sin distracciones, sin prisas y sin interrupciones. Por eso, en esta parte vamos a hablar de cómo la oración nocturna puede hacer crecer tu fe y llevarte a una relación más profunda con Dios. Primero, la fe crece cuando te encuentras con Dios en lo secreto. Jesús nos enseñó un principio fundamental sobre la oración en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Observa bien estas palabras. Dios recompensa cuando lo buscas en lo íntimo. ¿Sabes por qué? Porque la fe no se construye en los momentos públicos, se edifica en la intimidad con Dios. En esos momentos donde nadie te observa, donde solo estás tú y Él, donde puedes hablarle con total sinceridad. El problema es que muchos buscan a Dios únicamente cuando hay crisis, cuando sienten miedo o cuando las cosas no van bien. Pero Dios no quiere una relación de emergencia contigo. Quiere una relación constante, genuina y cercana. Y la mejor manera de desarrollar esa relación es a través de la oración nocturna. Porque en la noche, cuando todo se aquieta, cuando ya no hay llamadas, correos ni distracciones, puedes entrar verdaderamente en su presencia. Si haces esto cada día sin darte cuenta, tu fe comenzará a crecer. Porque cuanto más tiempo pasas con Dios, más seguro te sientes de su amor, de su cuidado y de su poder obrando en tu vida. Segundo, la oración nocturna te enseña a confiar en Dios sin ver resultados inmediatos. Aquí hay una verdad clave. La fe no se basa en ver, sino en confiar. Muchas veces oramos esperando respuestas instantáneas. Queremos que Dios nos hable de inmediato, que nos dé una señal clara o que haga algo visible al instante. Pero la verdad es que Dios obra de maneras que no siempre percibimos de inmediato. Jesús lo expresó claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto nos enseña que aquellos que confían sin necesidad de ver son los más bendecidos. Y la oración nocturna es uno de los mejores ejercicios para aprender a vivir esa fe. Cuando oras antes de dormir, no siempre sentirás algo extraordinario. No siempre tendrás una visión, un sueño revelador o una experiencia sobrenatural. Pero algo sí sucede. Día tras día tu confianza en Dios se vuelve más firme. Es como cuando una persona comienza a ejercitarse. Al principio no ve cambios, pero con el tiempo su cuerpo empieza a transformarse.
Con la oración ocurre lo mismo. Al inicio puede parecer solo un hábito, pero con el paso del tiempo tu espíritu se fortalece. Tu fe se profundiza y comienzas a notar la mano de Dios en cada área de tu vida. Por eso, aunque no veas resultados inmediatos, sigue orando. Cada oración está sembrando algo en el mundo espiritual y tarde o temprano habrá una cosecha. Tercero, Dios se revela a quienes lo buscan de verdad. Aquí viene algo muy fuerte. Dios no se manifiesta a quienes lo buscan a medias, sino a quienes tienen un deseo genuino de conocerlo. Muchas personas dicen: quiero sentir más de Dios, quiero escuchar su voz, quiero una relación más profunda. Pero no todos están dispuestos a buscarlo con compromiso. La Escritura dice en Jeremías capítulo 29, versículo 13: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto significa que cuando buscas a Dios de manera sincera, lo encuentras. No cuando lo buscas con prisa, ni por obligación, ni solo cuando hay problemas, sino cuando decides que la oración nocturna sea un encuentro real con Él. Cuando comienzas a orar cada noche con constancia y con hambre espiritual, empiezas a experimentar la presencia de Dios de una forma que antes no conocías. De pronto, las cosas que antes te preocupaban dejan de pesar tanto. Empiezas a ver respuestas donde antes solo había obstáculos. Tu corazón se llena de paz, aun cuando las circunstancias no hayan cambiado. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en la vida de quienes lo buscan de todo corazón, y la oración nocturna es el espacio perfecto para que eso suceda. Cuarto, cuanto más tiempo pasas con Dios, más te pareces a Él. Este es un punto fundamental. Tu relación con Dios no puede crecer si solo lo buscas de vez en cuando. No puedes esperar estar lleno del Espíritu Santo si oras solo cuando te acuerdas. Mira lo que dice la segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Esto significa que cuanto más tiempo pasas con Dios, más te pareces a Él. Si haces de la oración nocturna un hábito, sin darte cuenta tus pensamientos comienzan a cambiar. Tus decisiones se vuelven más sabias y las cosas que antes te alteraban ya no te afectan de la misma manera. Empiezas a reflejar a Cristo en todo lo que haces, porque la oración no solo transforma tus noches, transforma toda tu vida. Dios no quiere que ores solo por rutina. Él quiere usarte, transformarte y hacerte crecer espiritualmente. Y todo comienza en lo secreto, en esas noches donde decides apagar el ruido del mundo y encender tu fe. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo sería tu vida si cada noche, antes de dormir, hablaras con Dios con un corazón sincero? ¿Cómo se transformaría tu fe si hicieras de la oración nocturna un hábito firme e inamovible? ¿Cuánto más podrías llegar a conocer a Dios si cada noche apartaras un tiempo para permanecer en su presencia? La diferencia entre una vida cristiana frágil y una vida cristiana llena de poder está en la relación que mantienes con Dios en lo íntimo. Y la oración nocturna es la llave que abre esa puerta. No lo pienses más, comienza hoy. No necesitas hacer una oración perfecta. Solo necesitas hablar con Dios como con un Padre amoroso, como con un amigo leal, como con un Dios que siempre está dispuesto a escucharte. Si lo haces con constancia, te aseguro algo. Tu fe crecerá como nunca antes.